Vamos a darle la bienvenida a Roberto López. Roberto es emprendedor digital y tecnológico, cofundador y gerente general del startup tecnológico Red Sofa Inc. Posee un MBA en Dirección Comercial con Adyen Business School, especialista en Strategic Business Management de la George Washington University y está certificado en Machine Learning del MIT. Ha sido nombrado líder emergente por el World Congress of Families y está orientado al desarrollo de marcas y negocios internacionales. Bienvenido, Roberto. Gracias Valeria. Gracias a todos pues, por estar aquí esta mañana. Para mí es un gusto pues, poder compartir este espacio con todos ustedes. Así que bueno, vamos a arrancar. Yo creo que desde que empezó todo esto de la pandemia, se empezó a hablar de la famosa era post-COVID, un tiempo que se habla tanto que ni siquiera hemos llegado y pues ya empieza a cansarnos un poquito. Y el gran debate en el que estamos todos sumergidos como sociedad es sobre la famosa nueva normalidad y la normalidad, que vamos a vivir con protocolos para siempre, hasta cuándo vamos a seguir con este distanciamiento. Y hay muchas personas que a lo mejor nos sentimos identificados o somos del pensamiento, como este famoso medallista olímpico internacional de España, como es Rafael Nadal. A él en una entrevista que le hicieron, él dijo: yo quiero que la gente se pueda volver a abrazar, que yo pueda volver a estar a la par de mis compañeros, a poder celebrar con mi familia, a poder estar cerca de todos ellos. Obviamente, pues por el contexto en el que estamos, es algo que se nos dificulta muchísimo, y es que hay una realidad: no todos podemos llevar nuestros deseos inmediatos a cumplirlos, porque este tiempo definitivamente no ha sido igual para todos. El confinamiento no ha sido un tema de comodidad, o no ha sido un tema de voy a leer 10 libros, voy a hacer un cambio radical físico, voy a adaptar nuevos hábitos. También, si nos ponemos a pensar, el tema del homeschooling tampoco ha sido igual para todos. Las dificultades de poder duplicar o tener muchísimos roles en el mismo metro cuadrado nos hace quizás desviar la atención y generar hasta cierto punto un cierto cansancio que antes no estábamos acostumbrados. Vemos como también culturalmente hay distintas asociaciones, organizaciones, iglesias que se han buscado y han ido en la medida de lo posible buscando cómo adaptarse a estos nuevos cambios, a esta nueva normalidad a la que nosotros estamos sumergidos. Creo yo que dentro de este proceso, ni los países más avanzados tienen claro hacia dónde va pues toda esta situación. Vemos también que no ha sido igual para todos los negocios. Algunos negocios pues han adoptado a lo mejor protocolos un poco manuales, pero les ha servido para poder iniciar y seguir operando. Vemos este caso súper interesante de cómo aquellos espacios colaborativos, que era una tendencia en el mercado laboral, pues ahora se irrumpen y hay que arrancar todos estos, temporalmente, estas mesas compartidas y respetar todo el distanciamiento. Vemos también cómo hay negocios. Esta es una imagen súper impactante de un cine en Alemania que tuvo que pues quitar alrededor del 70% de sus butacas para poder intentar y volver a operar. A mí una de las reflexiones que más me ha gustado o más me ha impactado de todo este contexto es que no estamos ante una nueva crisis que viene a sustituir todas las otras, sino que estamos ante una intersección de distintas crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que la pandemia, el COVID, no viene a sustituir las crisis que teníamos antes, como lo son la pobreza, la salud, desigualdad, las deudas, el desempleo, la violencia, la educación, la democracia. Y quizás nosotros, como líderes de empresas, no debemos de cometer el error de venir a sustituir y olvidarnos y asumir dentro de este proceso que ahora todo está girando en torno a la pandemia únicamente. Hay realidades que siguen estando ahí y que solo vienen a hacer que esto pues genere un impacto más difícil. Me gustaba muchísimo lo que comentaba Camelia, porque habla muchísimo del tema del caos y cómo a través del caos se pueden encontrar distintas oportunidades. Vemos el impacto en tema de desempleo. Se habla
algunas cifras, alrededor de 41 millones de desempleados se esperan para América Latina, y por otro lado vemos como hay distintos emprendedores que se levantan, porque no es un tema de la crisis me va a detener o una enfermedad me va a detener, sino que yo antes de eso antepongo que tengo que sobrevivir y que no importa lo que tenga que hacer y tomar manualmente las restricciones que tenga que tomar para poder salir y triunfar. También algo importante, vemos como en países europeos hay empresas que proyectaban un poco de certidumbre hacia el gobierno, hacia sus mismas empresas, pero a la hora de las horas ven los números y ven la operación y pues se tienen noticias como estas, en donde originalmente durante pandemia se había dicho, tenemos la capacidad y la plata para poder mantener 3.000 empleos y pues posteriormente a esto ven que el impacto económico es tan importante que tienen que cerrar operaciones y es algo pues que no depende meramente de ellos. Entonces, dentro de todo este contexto en el que nosotros estamos, la pregunta clave es ¿cuándo vamos a regresar a esa normalidad? Y quiero compartirles con ustedes este estudio que hizo el New York Times con más de 500 epidemiólogos destacados en Estados Unidos y Canadá, donde a todos ellos se les preguntaban sobre elementos o situaciones cotidianas del día a día de nosotros, qué tan probable es que se puedan realizar dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de un año o nunca más. Les dejo acá el resultado y el informe por si lo quieren ver. Obviamente todos estos resultados están basados al contexto en el que estamos actualmente, sujetos a la evolución científica. Cabe recalcar que ayer estaba viendo una noticia que una de las vacunas más avanzadas que iba ha tenido que parar las pruebas porque han surgido efectos secundarios. Entonces, los epidemiólogos tienen una perspectiva o un escenario más negativo, si lo queremos ver así, no tan optimista. Entonces, esto es un poquito lo que ellos comentan respecto a qué es lo que se va a poder hacer dentro de un mes, 3 meses, un año y nunca jamás. Vemos cómo hay actividades cotidianas como salir a una cita médica no urgente, tomar una vacación de fin de semana o poder ir a realizarse algún corte de cabello o atender una fiesta pequeña en un grupo reducido, pues es algo que a lo mejor sí va a poder hacerse dentro de poco tiempo. Pero lo más alarmante es cómo vemos que el tema de ejercitarse en un gimnasio, hay un 4% que dice que nunca más, porque hay un cambio también de hábitos y de todo lo que nosotros estábamos acostumbrados anteriormente, salir a cenar a un restaurante, viajar en un avión, visitar a adultos mayores, ocupar el transporte público, como son situaciones que se tienen, según los epidemiólogos, que ir prolongando en cuanto al tiempo. Algo que me impactó muchísimo a mí es cuáles son las actividades con mayor riesgo y pues estas actividades son asistir a una boda, saludar de abrazo o dar una mano, pues por el mismo componente afectivo que esto tiene. De todos estos, el que más me llama la atención es el tema de saludar o poder darse la mano, porque sobre todo nosotros que estamos en un contexto de negocios, vemos cómo ese signo del shaking, del handshaking, pues representa un tema de confianza, de cómo yo puedo acercarme y cerrar más negocios, de cómo yo puedo contratar talento, etc. Entonces, creo yo que lo que nosotros nos pusimos a pensar como Grupo Searching y como Red Sofa es que valía la pena ver cuáles eran esas nuevas formas en las que nosotros podemos momentáneamente extender y dar la mano. Está esta frase que me gusta muchísimo, que habla sobre, a ver, vamos a ver acá atrás, esta frase que habla sobre cómo las empresas tienen que buscar la adaptabilidad. Las organizaciones que al final sobreviven no son ni las que económicamente son más fuertes, ni las que hablan más inteligentes, sino las que tienen la capacidad de poder adaptarse al cambio. Se habla de esta adaptabilidad líquida, que no importa las piedras que hayan en el camino, tú vas como el agua recorriéndolas. Entonces, quiero compartirles en este momento 10 tendencias sobre el futuro de los negocios y que se vuelven pues estas nuevas formas de poder colaborar mutuamente y poder extendernos la mano. La primera de estas es una tendencia súper fuerte en la tercerización de los servicios, pueden ser tercerización de servicios financieros, de recursos humanos, tercerización de servicios legales, porque la tendencia es, obviamente, al haber menos flujo económico, los equipos tienen que ser muchísimos más ligeros y ya dejar un poquito de lado el tema de las jerarquías,
para empezar a apostar por equipos más redárquicos que nos ayuden al trabajo pues, colaborativo. Vemos cómo en el 2010 se hablaba muchísimo del mobile first, que todas las plataformas tecnológicas tienen que ser mobile first, y ahora se habla muchísimo de las empresas logistics first. Estaba leyendo nada más que el Foro Económico Mundial anticipaba un crecimiento de alrededor del 78% para los servicios de última milla para el 2030. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente esa proyección se ha acercado, esa brecha se ha acercado, porque mucho tiene que ver que ahora cuando alguien habla de tecnología, automáticamente tú hablas de data science y hablas también del rol importante de la logística. Y es que la digitalización de los negocios fácilmente se ha adelantado de 3 a 4 años. Estamos hablando que hay alrededor de un 14% de consumidores que han debutado online, que se preveía que fueran a debutar dentro de 3 años porque habían distintas situaciones que les daba miedo meter la tarjeta de crédito, etcétera. Y también, pues esta pandemia, viendo el lado optimista, el lado positivo, pues ha venido a acelerar la migración y la digitalización de muchísimos negocios. Nos fuimos a acostar en febrero, en marzo, con la idea que el día siguiente iba a seguir siendo febrero y marzo, y nos levantamos pues 3, 4 años más adelante. También otra tendencia importante que nosotros estamos observando dentro de los negocios es que ahora el tema de la gig economy, que es esta tendencia en el mercado laboral que dice que cada día hay más personas independientes trabajando para múltiples clientes, va a seguir creciendo. Tenemos que olvidarnos nosotros como empresa a ver la solución únicamente a cómo yo puedo calificar a un talento por la cantidad de horas que está sentado, sino por tareas terminadas. Y eso también nos ayuda pues, a diversificar muchísimo nuestros equipos. Cómo nosotros podemos tener un foco en los inventarios digitales, cómo el conocimiento que yo tengo lo puedo digitalizar, lo puedo escalar y globalizar. Una de las grandes oportunidades de esta pandemia es que ya no solamente yo le puedo vender a mis vecinos, sino que ya el mundo ahora es muchísimo más globalizado que a inicios de año. Y ahora ya no hay un pretexto de poder tener al mejor talento sin tener que pasar por la trágica decisión de mover a toda una familia a un país donde está operando la empresa. Es algo que cada día las empresas van a empezar a trabajar, a contratar al mejor talento y pues manteniéndolos como parte de su propuesta de valor, que ellos se puedan quedar en la estabilidad de su casa y de su país. Vemos también cómo es importante el tema de la redefinición de los procesos de experiencia del cliente. Nada más, hace un par de meses estaba hablando con una experta en e-commerce en Sudamérica y ella me decía, Roberto, actualmente las empresas tienen que preocuparse por la experiencia, porque hoy en día los consumidores son fieles a la experiencia que ellos viven y no tanto a las marcas que representan. Por último, los últimos 3 que les quiero mostrar, el factor humano va a seguir siempre siendo el gran diferenciador. Vemos el caso de Rappi. Rappi es como una empresa de última milla, como un Uber Eats, en donde en media pandemia, siendo uno de los unicornios de Sudamérica, ellos decidieron poder activar un número telefónico para poder ayudar a familias y a personas mayores de 60 años para que llamaran a ese número de teléfono y así poder llevarles todo lo que ellos necesitaban y apoyarlos en este contexto tan difícil. Vemos también cómo nosotros podemos utilizar toda la virtualidad a nuestro favor. Nosotros, como Grupo Search-In, a través de Healthy Company, hemos desarrollado este programa que se llama Healthy Minds, que nos ayuda a detectar dentro de las empresas cuáles son esos 3 indicadores para poder dividir poblaciones, cuál es la población que está más estresada, cuál está con ansiedad y cuál está con depresión, y así poder tomar decisiones puntuales e importantes para poder tener engage a toda esta audiencia. Y finalmente, pues vemos que hoy más que nunca el tema de los referidos y las relaciones se vuelve un pilar súper importante. Si ya de por sí nosotros veíamos que cuando una persona es referida a una oportunidad tiene de 3 a 4 veces más oportunidades de generar más confianza ante un negocio, ante una oportunidad de trabajo, pues vimos esta posibilidad de poder llevarla y digitalizarla dentro de toda la comunidad en los 9 países donde nosotros operamos como Grupo Search-In, y aquí es donde nosotros pues lanzamos esta plataforma que se llama Red Sofa,
que es básicamente un lugar para poder hacer networking digital en donde todos pueden compartir oportunidades de trabajo, oportunidades de negocio, oportunidades freelance, y toda la comunidad refiere al talento a cada una de estas oportunidades. También trabajamos distintos digital events y trainings pues que sirven pues para poder seguir potenciando todo ese valor profesional de cada uno de los profesionales en los que nosotros trabajamos. Así que invitarlos a todos ustedes a que se puedan sumar a estas comunidades que nosotros estamos creando, y pues para nosotros va a ser un gusto poder acompañarlos dentro de todo este proceso de transformación. Muchísimas gracias por este espacio, a Consortium y a Great Place to Work.